en el sistema nervioso central, y se llama ganglios en el sistema nervioso periférico. Y, de otra forma se llaman, en el periférico, la materia blanca se llama nervio, y se llama tracto a la materia blanca en el sistema nervioso central. Entonces tenemos núcleos y ganglios, son somas, es materia gris. Y tractos y nervios es materia blanca. Perdón que insistí, pero para sí ya lo tienen. Sí, está bien, gracias. Profe. Sí. Hola. Buenas. Hola, ¿cómo estás? En el capítulo 6 de la bibliografía obligatoria, página 77, figura en modos de agrupación lo que preguntaba la compañera. ¿De dónde lo había, si estaba dentro de la bibliografía? ¿Está explicado todo lo que vos dijiste? Sí, en esa yo lo vi. página y en ese... Yo lo vi eso, esa por eso parte. puse astas y respondí bien, pero no en la parte de médula no decía la sustancia se denomina tanto, sino que en otra parte, que es la que vos mencionás, habla de conjunto de agrupaciones. En el capítulo 4, en la parte que dice configuración interna de la médula espinal, dice la sustancia gris tiene forma de mariposa y después, bla, 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 se reconoce como astas ventrales. Bien. Bueno, son y 35. Mi plan, si todo va de acuerdo al plan, es que terminemos en 25 minutos. Y vamos tan bien, que nos vamos a dar 5 minutos de descanso, de 35 hasta y 40, y después le quedamos 20 minutitos que quedan para hablar de líquido cefalorraquídeo, que ya me preguntaron antes, y para el pedacito de cuadrito que nos falta. Esta vez no me quedo... Si me esperás 5 minutos, sí, Dale, no hay ningún problema. Dale, buenísimo. Capaz son menos de 5 minutos, pero por las dudas. Nos vemos y 40. Textos. Preguntar, ¿hay algún grupo de WhatsApp de la Comisión 6? Sí, hay. Te paso mi celular por acá y si querés escribime y te agrego. Ay, dale, muchas gracias. No, espera que estoy buscando el chat. O si no, si tenés para anotar, te lo dicto. Sí, tengo. Dale, 117. Sí. 161. Sí. 1780. Y yo me Dale, llamo vos. Melina. ¿Cómo te llamás? Porque no veo el nombre. Melina. Dale, buenísimo, ahí te mando, muchas gracias. Dale, no, de nada. Sí, no hay problema. La asistencia se realiza en prácticos, casi seguro que se realiza mediante, como está en el campus explicado, en la parte de información, mediante realizar los parcialitos. Esa es la asistencia. Profesor, Así, en teórico no hay parcelito, ¿no? No tenemos parcialitos ni actividades. Así que no hay problema con eso. Los parcialitos los manejan la gente de prácticos de cada comisión.
Maravilla. Bueno, ya va volviendo más gente. Voy a pasar a compartir pantalla. Ahí va. Y vamos con estos últimos 15 minutos, que vamos a hablar de compartimentos cerebrales. Bien, ¿a qué vamos a llamar entonces compartimentos cerebrales? Vamos a llamar a todos los que tengan líquido adentro. Esa es la respuesta rudimentaria. Vamos a hablar de tres específicamente. Uno ya lo nombramos, es el líquido intersticial, o sea, el líquido entre células. El líquido intercelular sería, ¿no? Intersticial. El contenido intravascular, o sea, lo que viene por los vasos sanguíneos, porque llegan vasos sanguíneos al cerebro. Y el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido, si se quiere, especial, que cumple muchas funciones y que va a recorrer. Sí, ¿Puedes repetir el segundo? Sí, el contenido intravascular, lo que viene en los capilares sanguíneos, o sea, el plasma sanguíneo. Técnicamente es un compartimento, pero bueno, eso lo tenemos en todo el cuerpo, ¿no? El contenido intravascular y finalmente el líquido cefalorraquídeo, que no está en todo el cuerpo, que es el líquido que va, por ejemplo, por dentro del cerebro, en los ventrículos, que preguntaban más temprano, y también lo recubre por fuera, y cumple un montón de funciones que vamos a ver a continuación. Bien, el líquido intersticial, el líquido entre células del sistema nervioso, y el líquido cefalorraquídeo, tienen conexiones, ambos compartimentos, por lo cual sus sustancias son parecidas y se intercambian sin mucho problema. El líquido que está alrededor de las neuronas, por ejemplo, muchas veces tiene una composición similar al líquido cefalorraquídeo. No son lo mismo, están separados, pero tienen mucha comunicación estos dos compartimentos sin mucho filtro de por medio. Mientras que el contenido intravascular, o sea, lo que llega por sangre al cerebro, no está conectado y no llega, por ejemplo, ahí al ladito de una neurona. No llega porque si llega la neurona se muere, ¿sí? La neurona no toleraría estar al mismo tiempo en el mismo lugar que las sustancias que hay en el plasma sanguíneo. Y una de esas cosas vamos a ver también cómo y por qué ocurre. Vamos a hablar entonces de ventrículos. Los ventrículos, como dijimos recién, acá tenemos como una especie de grafiquito de lo que teníamos antes, ¿no? Estas son las vesículas primarias, el tubo neural desarrollándose. Nosotros teníamos esto de arriba, ¿no? Cómo el tubo neural desarrolla vesículas y después eso se transforma en el sistema nervioso, ¿sí? Después lo vemos así, pero se entiende, es el telencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo. No obstante, también por dentro tenemos un dibujito acá que también robé del Carson, si lo quieren chusmear con más detalle, de cómo es por dentro, las cavidades que tiene por dentro, huecas, que también se desarrollan formando, o sea, no es lo mismo, también se forman vesículas, pero van formando ya desde el desarrollo ontogenético los ventrículos que vamos a encontrar que acá no se ve en este grafiquito por las dudas, claro, que vamos a encontrar en el cerebro desarrollado, ¿sí? Estas mismas partes, que son estas que están acá arriba, terminan formando lo que tenemos acá finalmente, en esto que nos quedaba por ver, que son los ventrículos 1 y 2, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral y el cuarto ventrículo, que van a ser los lugares por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, el tercero que mencionamos de los tres primeros en la primera diapo, y que va a cumplir un montón de funciones van a estar a la altura de cada una de estas estructuras, ¿sí? Pero fíjense que van de la mano con las vesículas que estábamos hablando en el desarrollo ontogenético también. Entonces, el sistema ventricular tiene más o menos esto también de Robert Carson, hermoso libro, tiene esta forma por dentro, ¿sí? Esto es como si estuviera transparentado toda la materia cerebral y pudiéramos ver por dentro cómo sería el sistema ventricular. Como ven, tiene un ventrículo lateral, si lo vemos de costado, si lo vemos de frente vemos que son dos, ¿sí? Uno para cada hemisferio. Esto era mucho más rico en la presencialidad porque hacíamos una disección del cerebro, entonces podías realmente ver, y bueno, la gente más asquerosa podía meter la mano y entrar a los ventrículos laterales y efectivamente corroborar que era una cavidad por donde circula líquido, o donde podría circular líquido. Entonces tenemos dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo es a donde desagotan, si se quiere, los ventrículos laterales. Hay un pequeño acueducto, que es este que tenemos acá,
que es por el cual el líquido circula del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, que si lo ven es divertido y tiene como forma de rombo, y como tiene forma de rombo, por eso le decimos a esto rombencéfalo. Está bueno para que se lo acuerden, el cuarto ventrículo está en el rombencéfalo, justamente por esto. Entonces, esto es una vista lateral, o sagital, si se quiere, de un corte sagital si esto estuviera cortado. Acá tenemos una vista ventral, esto sería verlo desde abajo. Y la circulación del líquido es como les venía comentando. El líquido cefalorraquídeo se crea, vamos a decirlo, es producido en los plexos coroideos, que son estructuras que están predominantemente en los ventrículos laterales, ¿sí? Ventrículos laterales. De ahí circulan con esto que les venía comentando, hacia el tercer ventrículo, luego por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo, y finalmente del cuarto ventrículo, esto se conecta, por supuesto que el líquido cefalorraquídeo en realidad sigue alrededor de la médula, pero además circula por afuera de lo que sería el tejido cerebral. Afuera es una forma de decir, ¿sí? Es una cavidad. Nosotros vamos a hablar de meninges. Voy a saltarme un poco para hablar de meninges para explicarles en qué cavidad está circulando. Las meninges son las capas que le recubren al tejido cerebral. Tenemos tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la más cercana al cráneo y es la menos flexible, si se quiere. No cede tampoco ante la presión. La membrana aracnoides se llama así porque el espacio y las trabéculas estas que están acá, que se llaman trabéculas aracnoides, parecen telas de araña. Y finalmente la pía madre es la que está pegadita al tejido cerebral y lo sigue en todos sus surcos, ¿sí? Va bien pegada. El líquido cefalorraquídeo circula en el espacio subaracnoideo, ¿sí? O sea, entre la membrana aracnoides y la pía madre. Ahí va a estar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, entonces, es esto que está circulando acá, alrededor, no solo adentro, sino también alrededor del cerebro. Surgen los plexos coroideos de los ventrículos laterales, también hay plexos coroideos en el tercer ventrículo, pero fundamentalmente la fábrica, digamos, está en los ventrículos laterales. Luego circula hacia alrededor del sistema, del encéfalo, y se reabsorbe en estas granulaciones que están acá, en los espacios subaracnoideos. A ver si tengo una imagen más bonita. No. Bien. Pero se absorbe finalmente en estas pequeñas granulaciones subaracnoides, gránulos aracnoides que están acá, dibujaditos. Ahí se reabsorbe y vuelve a la sangre. Entonces, el líquido cefalorraquídeo hace todo, no es que hace todo esto, está en todos estos lugares porque cumple todas estas funciones que están acá. La primera y fundamental es que hace que el cerebro pese mucho menos por estar flotando en un líquido. No hace falta que les explique cómo funciona eso, pero no, eso hace que no se aplaste, para empezar. Y segundo, le hace de amortiguador. Porque si ustedes de repente tienen un sacudón y se golpean la cabeza contra algo, no solo evita que se golpee contra adelante, por ejemplo, por inercia, sino que por acción y reacción rebotaría hacia atrás del cerebro y se dañarían áreas occipitales. Que, por ejemplo, en choques de cabeza en gente que hace fútbol americano, se ha visto que son las áreas más dañadas. No las frontales, las occipitales, por rebote. Porque el líquido cefalorraquídeo te amortigua lo primero, pero no llega a ir tan rápido como para la reacción y el rebote para zafarte en la parte posterior del cerebro. Entonces, el líquido cefalorraquídeo cumple una función de soporte y de protección y de amortiguación para que uno no se dañe, porque el tejido nervioso es muy sensible. A su vez, mantiene la presión ventricular, que es importante por diversos motivos que vamos a entrar ahora, y funciona tanto para la nutrición, nutrientes, ya sea desde electrolitos hasta nutrientes para las neuronas, o sea, morfi, y también como excreción. Es decir, es como si viviéramos en un sistema en el cual no solo hubiera una recolección de basura, que sería el canal para secreciones, sino que además nos trajeran todas las compras y todo hasta la puerta de la casa. En ese sentido, no solo las secreciones vienen a ser desechos de las neuronas, sino también, por ejemplo, cuando uno tiene que liberar hormonas.
O cuando, o sea, uno en el líquido cefalorraquídeo puede tener información muy valiosa sobre el estado del tejido neural. Por eso es que de repente todo el tiempo en House alguien dice, hay que hacer una punción lumbar, hay que hacer una punción lumbar. ¿Por qué? Porque así obtenemos información al hacer una punción lumbar, no en el sistema nervioso, no buscas líquido cefalorraquídeo del cerebro, lo sacás de la médula, de más abajo, del sistema nervioso central, pero donde la dura madre no es tan dura, cerca de la cola de caballo, donde podés meter una aguja. Y entonces sacás ahí, en vez de sacar sangre, sacás líquido cefalorraquídeo, porque es algo que vamos a ver ahora. El líquido cefalorraquídeo no tiene las mismas características que la sangre. Mira, acá tenía algunas otras dibujitos para explicar el espacio subaracnoide. Bien, no tiene la misma composición porque el líquido cefalorraquídeo es un filtrado de sangre, un filtrado enorme. Básicamente existe lo que se llama la barrera hematoencefálica, que es lo que divide el plasma sanguíneo del líquido cefalorraquídeo. Es lo que hace que, sí, y se ha hecho este experimento, si uno le inyecta un colorante a un animal en sangre, y después, y eso por ejemplo se puede ver después en una tomografía, con un contraste, como nos hacen a nosotros, ¿vieron? Si a un humanito le hacen una tomografía por contraste y le ponen un contraste en la sangre, seguramente no se tiña el sistema nervioso central, porque no pasa la barrera hematoencefálica. De la misma forma, si yo hago una punción lumbar y le meto un colorante, se tiñe solo la barrera hematoencefálica, solo el sistema nervioso central, porque se tiñe el líquido cefalorraquídeo, pero no pasa a la sangre. La barrera hematoencefálica cumple una función importantísima, y es que las neuronas son básicamente células muy sensibles, son células que consumen y tienen un metabolismo altísimo, requieren mucha glucosa, mucho oxígeno. Bueno, acá tengo que consumen básicamente 7 veces más, un poquito más que el resto de las células, el sistema nervioso. Y si no tiene condiciones óptimas, fácilmente están a punto de morir. Básicamente las neuronas están a punto de morir todo el tiempo. Es sorprendente que sigan vivas. La barrera hematoencefálica impide el paso de sustancias o elementos que sean o grandes. Con grandes me refiero a solo pasan cosas muy, muy, muy chiquitas, o cosas que no son liposolubles. Hay algunos lugares, está aclarado acá, que son excepciones, como por ejemplo lugares de la hipófisis o de lugares del hipotálamo, áreas cerebrales que están encargadas específicamente de censar, por ejemplo, contenido en sangre, o de censar cosas del plasma sanguíneo. Necesito saber si tengo tal, no sé, cantidad de lo que sea en sangre, y en base a eso disparo un reflejo de vómito o no. Eso es o censar, por ejemplo, la presión arterial. Esas áreas cerebrales no están, o sea, sí están en contacto con el plasma sanguíneo, pero si no, en términos generales no lo están, y de eso se ocupa la glía, ¿sí? Es como una especie de sistema aparte de circulación, además de la sangre. Sí. Tenía la info de que el líquido encefalorraquídeo, el líquido del sistema nervioso, o sea, se producía a partir del plasma, entonces no. Sí, no, está perfecto lo que decís. Es un filtrado eso que me del está plasma. No, está listo. perfecto lo que decís. Ahora es me decir, quedó claro. Funciona de esta manera la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales son un poquito diferentes porque tienen uniones muy estrechas entre sí, cercanos al sistema nervioso central, en este caso estamos hablando. Pero además, los astrocitos, o sea, la glía, cumple una función de recubrirlo y de dejar pasar, no tengo una mejor imagen, sino la traería, de dejar pasar únicamente ciertas moléculas muy específicas, las liposolubles y algunas que son muy pequeñas. Por ejemplo, los psicofármacos, el chiste de los psicofármacos es que pasen la barrera hematoencefálica. Es como lo fundamental para que haga algo. Pues si no pasa y no afecta el funcionamiento cerebral. Entonces, por ejemplo, el alcohol pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, sí adquiere propiedades de modificar y alterar el sistema nervioso central. Las benzodiazepinas también, ¿sí? El café, bien, y así. Ahora, son muy específicas. La gran mayoría de sustancias no pasan, y está bien que no pasen, porque las neuronas necesitan oxígeno y glucosa.
Y pará de contar. Hay un par de electrolitos y algunas cosas, pero en términos generales necesitan eso y mucho. Son como una especie de zona VIP donde solo pasan algunas cosas, pero efectivamente tiene irrigación sanguínea y de esa irrigación sanguínea es filtrado lo que pasa y lo que no. O sea que lo que vos decís está bien. Y justamente cuando se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, va a la sangre. Bueno, ¿dudas hasta acá? Acá tengo las referencias de las que usé hasta ahora en todas las clases, son el juego 1, 2 y 3, 5, y el Carlson, que me ayudó un montón. Pero... Profe, Radio, ¿dudas? una pregunta. Cuando dijiste que la barrera hematoencefálica dividía el plasma, ¿de qué otra cosa? El plasma sanguíneo del líquido cefalorraquídeo. O sea, de estas que vimos acá. El líquido cefalorraquídeo, que después está en contacto con el intersticial, o sea, el que está entre las células. El líquido cefalorraquídeo del contenido intravascular. O sea, estas dos acá hay una barrera hematoencefálica que los separa, que filtra lo que viene de la sangre y deja pasar solo lo que necesito en el sistema nervioso. Okay. Es como que tiene ahí un... Sí, eso, una zona VIP. Sí. Gracias. No, por favor. Te hago una consulta, discúlpame. Entonces, podemos decir que la barrera hematoencefálica no es solamente funcional, sino que hay un tejido que hace ese filtro. ¿En qué sentido funcional? No entendí. No quiere decir que la sangre no absorbe ciertas sustancias, sino que hay un tejido endotélico, no llegué a leer bien en el dibujo. Hay un tejido celular ahí, en la célula endotelial. Sí. Se forma un tejido que forma una barrera física de sustancias. Igual el endotelio está en todos los vasos sanguíneos del cuerpo, no únicamente acá. No obstante, adquiere características especiales y se le suma que la glía está ahí para dejar pasar, estos son los, bueno, acá dice pie astrocítico, estos baches, digamos, donde generalmente se intenta, o de lo que intenta la glía si tiene intenciones, que no pase nada que no sea lo que necesitamos. ¿Podríamos compararlo como una membrana, o con la membrana Exacto. plasmática de las células que es selectiva? Sí. Exactamente, es selectiva. Liposolubles pasan y muy pequeñas también. Así es. Bueno, estamos en horario. Profe, una duda antes de que termine. No llegué a escuchar en qué parte se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo que vuelve para la sangre. Sí, en pequeñas granulaciones en el espacio subaracnoideo. Se llaman granulaciones aracnoideas. Puede tener un término distinto en la bibliografía, pero en última instancia son pequeñas granulaciones o deformidades, si se quiere, donde se reabsorbe en la parte más externa, si se quiere, o más cercana a la membrana aracnoides de las meninges. Buenísimo, gracias. Profe, ¿podría volver a la diapo donde estaba el dibujo de los meninges? Así le saco una captura. Bueno, genial. Sí, ahí vuelvo. Creo que estoy compartiendo. Igual ahora, ¿esta es una? Sí. Esa está buena, esa está buena. Igual, profe, dijo que le iba a compartir, ¿no? Le iba a subir al campus. Sí, yo las comparto, no se preocupen. Tenemos cráneo, dura bueno. madre, aracnoides, espacio subaracnoideo, acá hay un surquito, y la pía madre que ven que sigue los surquitos y todo. Esto ya es tejido cerebral. Así es. Bueno, Manuel, ahora me surgió una duda con respecto a las neuronas. ¿Las neuronas nunca se reproducen? No. Bueno, no, en principio no. No, es raro. Si sucede es muy raro. Puede haber uno que otro paper, te lo busco para la próxima, pero en términos generales no. Sí, en algunos lugares hay neurogénesis. Por lo cual no puedo responderte que no. Ocurre. No es lo más habitual ni uno de los mecanismos más comunes. Lo común es que haya sinaptogénesis de última. Pero no neurogénesis. Hay igual. Que el aire hay. Así es. Bueno. Gracias, Manuel. Estamos acá. Les subo todo al campus.